porque un varón, una mujer pueden ser contaminados por igual. Bien, esta es la que nos interesa a nosotros, la Salmonella typhi, de esa vamos a empezar a hablar, porque produce la fiebre tifoidea, que es el tema. Vean en épocas anteriores, en años anteriores en Chile, por ejemplo, la incidencia llegaba a 60 por 100.000, el año 60 al 62. Vean, cuando mejoraron o empeoraron las medidas sanitarias, esto se elevó hasta 120 de nuevo. Y a partir de ahí, de los años 79, 80, ha habido una mejoría en las condiciones de vida en Santiago de Chile. Por lo tanto, la salmonelosis ha ido bajando, ¿no?, hasta llegar a 5, 4 por 100.000 habitantes por año para el 2002. O sea, esto demuestra que la salmonela, la presencia de fiebre tifoidea, sobre todo dependiente de la calidad de manipulación de los alimentos, de la calidad de atención sanitaria que pueda tener una ciudad, un departamento, un pueblo, no sé. Después, tenemos que saber también que la Salmonella typhi ingresa por la boca. Es muy sensible a la acidez del estómago, por lo tanto se necesitan por lo menos 10.000 bacterias para infectarnos, porque la mayoría se mueren en la acidez del estómago. Entonces, los que atraviesan el estómago van a los folículos linfoides del intestino delgado y allá se multiplican. Más o menos 3, 4 días permanecen ahí, porque después se mueven a las placas de Peyer, hacia el ilium sobre todo, y después van al mesenterio, ¿no? O sea, buscan dónde multiplicarse más, más y más. Del mesenterio podríamos decir que se dirigen a la linfa y a la sangre, porque de ahí, a través de este mecanismo, se van a dirigir a todo lo que es sistema retículo endotelial amplio. ¿Y quienes tienen sistemas retículo endotelial abundantes? Son el hígado, el vaso, la médula ósea. Y allá se produce una hiperplasia. Después pasan a la vesícula, a la bilis, y de la bilis ustedes saben que desemboca todo en el intestino y por lo tanto puede ser fuente de contagio a través de la vía fecal nuevamente para que otras personas ingieran, ¿no es cierto?, la salmonella. Todo esto, más o menos todo esto lleva un tiempo de 10 días. El periodo de incubación más o menos es hasta esta parte, ya hasta acá. Todo esto es el periodo de incubación. Por lo tanto, dicen que la salmonella tiene un periodo de incubación de 7 a 10 días, pero puede ser tan largo también como varias. Hola, perdón, estoy en clase, llámeme en una hora, estoy en clase en este momento. Entonces, ese es más o menos el camino que sigue la salmonella typhi. Si vemos, en el intestino entran por unas células que se llaman las células M, que son como macrófagos, que están entre las células epiteliales. M se llaman porque tienen microvellosidades en la superficie y a través de eso pueden atrapar a las salmonelas e introducirlo hacia adentro, ¿no?, hasta los ganglios del mismo intestino y después entrarán más profundamente, como les he dicho, irán al vaso, a la médula y después nuevamente a la vesícula y se cierra el círculo. Entonces, como ven, ese periodo de incubación, más o menos, donde el paciente está asintomático, generalmente es de 10 días, puede ser hasta 14, pero puede variar, depende del inóculo. Si uno ingiere más cantidad de salmonelas, se va a acercar más el periodo de incubación a los 7 días. Si la cantidad es menor, se va a acercar a los 21 días, porque es inóculo dependiente, pero en promedio más o menos son 10 días. Ahora, una vez que pasa el periodo de incubación, que es lo típico en la fiebre tifoidea, que aparezca fiebre remitente, casi sostenida, por más de 4 días. En ese momento investigas todo. Piensas que es resfrío al principio, piensas que puede estar haciendo una faringitis, una neumonía, una infección urinaria. Pero cuando la fiebre remitente llega a 4 días,
Remitente significa que baja un poco, pero nunca lo normal, ¿no? Llega a más de 4 días y además se acompaña de todo lo que viene con síndrome febril, como cefalea, anorexia y mialgias. Uno está autorizado a pensar que puede ser una fiebre tifoidea. Porque si vos piensas en fiebre tifoidea en una persona que tiene menos de 4 días de fiebre, te vas a equivocar, porque un resfrío también te da fiebre, te da cefalea, anorexia, mialgias. Pero en el resfrío a los 2 o 3 días todo esto se emite, ¿verdad? Prácticamente pasa. Ahora, hay síntomas también que son no específicos, pero que acompañan a una fiebre tifoidea. Vemos, por ejemplo, la constipación, o sea, los síntomas, ¿no? Más que diarrea, debilidad, el dolor de la faringe, tos, náuseas, vómitos, y síntomas psiquiátricos, porque uno empieza a alucinar a veces, escucha cosas que nadie ha dicho, o ve cosas que no existen. Entonces, las alucinaciones verbales, las ópticas generalmente son frecuentes, ¿no? Para sospechar entonces fiebre tifoidea, recuerden, tienen que hacerlo en un paciente que tiene fiebre más o menos sostenida por más de 4 días. Ese periodo ya excluye a muchas enfermedades que producen fiebre, acompañado de todo lo que es el síndrome febril y que además puede haber constipación, sobre todo debilidad, dolor faríngeo, náuseas, vómitos. Y entre los signos, en la segunda semana aparece la rociola típica en el 30% de los casos. Pueden encontrar hepatosplenomegalia en la mitad de los casos. Compromete los pulmones, por lo tanto va a haber crépitos basales en la mitad de los casos. O manifestaciones neurológicas como letargia, irritabilidad, somnolencia, a veces entran en coma incluso, ¿no? En el 12%. Nosotros aquí vemos tifoideas, pero que son tifoideas bien benignas, con una fiebre, cierto, más de 4 días, con todo esto que se puede acompañar. Rara vez he visto yo esplenomegalia, pero sí hepatomegalia. Rociola típica algunas veces hemos constatado en la segunda semana. Los crépitos sí son, uno los puede oír, y la letargia, pero que entren en coma, sino que hemos visto acá. Es que hemos visto harta tifoidea en todos estos años. Bueno, antes más que ahora. Y vean los signos y síntomas que son más frecuentes en pacientes que no están hospitalizados. En el 99% hay fiebre alta, pero la anorexia, los vómitos, el dolor abdominal, la constipación, el dolor de cabeza, la ictericia, en poca frecuencia, por eso no se internan, estos son tratados en la comunidad. En cambio, cuando tiene que internarse un paciente, en este estudio, por ejemplo, de los 1158, el 95% estaban con fiebre. Pero la causa de internación me imagino que ha sido la anorexia que presentaban, los vómitos, la hepatomegalia quizás, la diarrea, la facies tóxica que tenían o el dolor abdominal. En relación a ellos, si se fijan acá, no tenían nada de esto, por lo tanto podían tratarse en la casa, ¿no? Y todos estos signos siempre hay que buscarlos. O sea, no conformar solamente con los signos del síndrome febril, sino hay que tratar de encontrar ictericia, hay que tratar de encontrar un hilio metabólico. Bueno, las perforaciones intestinales generalmente después de la segunda semana se presentan o durante la segunda semana. Y es una complicación, no es tanto un signo. Aquí en esta serie, por ejemplo, en los internados ha habido en el 0,5%. En cambio, en los no internados solo en el 0,3%, ¿no? Ahora, los pacientes con tifoidea es bien interesante porque a veces a la consulta va la mamá con su hijo, su niño con fiebre, y la mamá nos pregunta, siempre dice, doctor, ¿y mi hijo no tendrá tifoidea? ¿Por qué le decimos? Y la señora feliz nos dice, porque yo tengo tifoidea desde ayer que me han diagnosticado. Y feliz de la vida. Una madre con tifoidea no está así tan feliz. Una madre está postrada en la cama, está con dolores. El que ha tenido tifoidea realmente sabe lo que es una tifoidea.
¿ya? Porque todo lo que se ve en la consulta de los hospitales, sobre todo en la parte pública, yo me atrevo a decir que de 100 diagnósticos de fiebre tifoidea realmente deben ser no más de 5. El resto son cualquier cosa, pero con el rótulo de fiebre tifoidea. En realidad no son tifoidea. Ya vamos a ver más adelante de que dando el mejor tratamiento, la fiebre tifoidea no baja antes del día 4 de tratamiento, con el mejor de los medicamentos, ¿no? Si es realmente fiebre tifoidea, persiste la fiebre alta 4 días más, 6 días más, hasta 7 días más muchas veces. Bien, estas son las rociolas típicas, características de la tifoidea. Cuando se hace, por ejemplo, un curataje de estas lesiones y se hace cultivo, se puede identificar, podemos obtener el crecimiento de salmonelas. Es en la parte del tórax y en la parte del abdomen alto también, ¿no? Típicas, las petequias, las rociolas típicas, que antes se manejaba muy bien. Ahora con lo que hay laboratorios, todo eso, reacciones en cadena de polimerasa, todo eso, casi se ha dejado de no tomar en cuenta, sino se ha olvidado el valor de la clínica en el manejo de estos pacientes, en el diagnóstico sobre todo. Vean, estas son las placas de Peyer, por ejemplo, se fijan. El tejido linfoide del intestino, hipertrofiado, hiperplásico. Y este pedazo de tejido es como gelatina. Es suficiente un rasgado para que sangre. Entonces, esa es la razón por la cual se da también la dieta blanda, ¿no? Bien digerible, y no las frutas, las verduras, sobre todo las hojas. Todo lo que tenga celulosa es peligroso porque la celulosa puede hacer daño a estas estructuras que están tan friables, vean. Aquí, por ejemplo, en el ilion terminal, si se fijan, es un tejido totalmente friable, ¿no? En el colon ascendente, igual hasta ahí puede llegar. Ahora, ya sabemos por clínica en quién vas a sospechar tifoidea. Todo niño, generalmente a partir de los 6, 7 años, diría yo, que tiene fiebre de más de 4 días y que además otras etiologías, otros focos han sido descartados como causa de esa fiebre y que se acompaña de todo lo que es el síndrome febril y puede haber hepatosplenomegalia, etcétera, etcétera. Uno dice, no, parece una tifoidea. ¿Qué es lo primero que uno piensa hacer? Lo primero que pregunta la mamá es, ¿cuántos días de fiebre tiene? 4 días, te dice. Bueno, al cuarto día, ¿para qué vas a hacer vida? No sirve. Pero si te dice 8 días y no has recibido ningún antibiótico, el Vidal es bueno. Entonces, ante esa situación, nosotros lo que hacemos generalmente es pedir primero un hemograma. Y el hemograma es típico, porque viene con un descenso de leucocitos, pero con una neutrofilia relativa. Ya viene con 4.000, 3.000 leucocitos, con el 80, 85% de neutrófilos. Y las plaquetas normalmente son 200.000, están en 150.000, hay una trombocitopenia leve. Y la anemia, seguramente ese paciente tenía 13, 14, 15 de hemoglobina, por lo menos un gramo bajo. Y lo más raro es ante un cuadro así tan infeccioso, la velocidad de sedimentación está normal, o bajo más bien, ¿no? Es lo típico en el hemograma. Esto ya nos ayuda a nosotros a sospechar más de fiebre tifoidea. Pero si nuestro paciente tiene más de 8 días de evolución, 7 días, podemos hacerle una reacción de Vidal para buscar los anticuerpos contra el antígeno somático que les he mostrado y el antígeno flagelar. Porque si tiene menos de 7 días, no ha habido tiempo suficiente para que se eleven esos anticuerpos. Por eso que la reacción de Vidal además puede salir falso positivo. Otras enterobacterias pueden producir elevación de esto también. Aunque cuando la cantidad de anticuerpos es enorme, o sea, a concentraciones muy altas incluso te sigue saliendo positivo. 1 en 640, 1 en 1280. Uno puede sospechar que realmente es la salmonela.
Cuando son concentraciones bajas, uno puede decir, debe ser una Escherichia coli, una enterobacteria que está produciendo una reacción cruzada, ¿no? Aparte del Vidal, pueden pedir también por ELISA hacer IgMs contra el hipopolisacárido. O incluso hay pruebas más simplificadas como la aglutinación con látex, ¿no? En un minuto se puede llegar al diagnóstico. Pero ya les he dicho, esto no es definitivo. Pero si yo tengo un paciente con clínica de tifoidea, un hemograma compatible con tifoidea y una reacción de Vidal altamente positiva, indudablemente que casi voy a estar seguro de que es una fiebre tifoidea, pero no puedo confirmar. Ahora, hacemos pruebas de coagulación, depende del estado del paciente, si está decaído, si es severa la infección. Pueden llegar a ser coagulación intravascular diseminada, incluso, o estar normal, si es leve. Por lo general, suben las enzimas hepáticas, las transaminas sobre todo se elevan. Y en la orina puedes encontrar proteinuria, hematuria, y después depende de la gravedad, ¿no?, del caso. Tú puedes pedir otras pruebas también, depende dónde más atacado la salmonela. Eso es lo que se puede hacer. Pero lo que confirma el diagnóstico es esto, que se llama cultivo. En nuestro medio, cuando internamos a los pacientes, les pedimos un cultivo de sangre, un hemocultivo. Si estamos en la primera semana de fiebre, el 80% pueden ser positivos. Pero cuando ya ha pasado 3 semanas, estás en la tercera semana de fiebre, eso cae al 20%. Y vean que cuando tú aspiras de la médula ósea, aspiras médula ósea y es un cultivo, el 90% pueden ser positivos, más que el hemocultivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la médula ósea las salmonelas están dentro de los macrófagos. Incluso habiendo recibido 1 día, 2 días de tratamiento, este cultivo, este mielocultivo se llama, puede seguir saliendo positivo. Tiene su ventaja en relación a la sangre. En otros países, por lo menos donde yo he estado, hacían, en todo internado, hacían un aspirado de médula ósea cultivado. Y de esa manera podían obtener. Claro que el cultivo tarda también en crecer 5 días. No crece rápido como las otras bacterias. Ahora, en las heces tú puedes cultivar, pero es más tardío la presencia en las heces. ¿Han visto ustedes ese cuadrito que les he mostrado? Ese redondo, que entra por la boca y sale por las heces. Cuando hacen la segunda, cuarta semana, hasta el 70% pueden ser positivos. Pero antes de eso, menos del 50%. Entonces, es importante saber eso, ¿no? Hasta ahora, entonces, hemos visto la clínica, hemos visto el hemograma, cómo útil puede ser, en qué situación te sirve el Vidal y quién te confirma los cultivos. En la primera semana hazle un hemocultivo o un mielocultivo. Si es tardía tu diagnóstico, sea en segunda, tercera semana, hasta un coprocultivo puedes hacer. El Vidal, bueno, si tienes clínica, tienes hemograma, todo, y te sale positivo, ya les he dicho, pueden sospechar fuertemente de tifoidea. Pero el Vidal más se usa ¿para qué? Para excluir tifoidea. Si hay un paciente con todo lo anterior positivo y nunca le has dado antibiótico y le das un Vidal y sale negativo, puedes jurar y rejurar que no es tifoidea. O sea, el valor negativo tiene más fuerza. El valor predictivo negativo del Vidal es más útil que el valor predictivo positivo. O sea, sirve más para negar que para afirmar. Ahora tenemos reacción en cadena de polimerasa también, buscando el ADN de las salmonelas en la sangre, en algunos líquidos orgánicos. Fácilmente se puede hacer el diagnóstico. Pero al cultivo nunca lo van a superar porque el cultivo te ofrece otra herramienta diagnóstica que te sirve para el tratamiento. Es el antibiograma, ¿verdad? Si tienes reacción PCR, ¿no? Reacción en cadena de polimerasa positivo, por más de que sea positivo, esto nunca te va a dar el antibiograma. El Vidal tampoco, el hemograma tampoco, pero sí el cultivo. Ese es el valor del cultivo, por eso se llama el gol estándar en el diagnóstico. Ahora, puedes esperar complicaciones también de la tifoidea. Generalmente las perforaciones son gastrointestinales, la parte del ilion terminal, hemorragia gastrointestinal,
en la segunda semana. La hepatitis puede haber desde la primera semana con colecistitis, pero generalmente son asintomáticas estas, pero no la perforación y la hemorragia, ¿no? También hay complicaciones cardiovasculares, una miocarditis, por ejemplo, un shock, o cambios en el electrocardiograma. Hematológicos, les he dicho que baja la hemoglobina. Hace rato les he dicho que puede haber coagulación intravascular diseminada, problemas de coagulación. Ahora, otras complicaciones, o quizás patologías, no patologías, signos acompañantes a una tifoidea pueden ser las faringitis, los abscesos locales. Cuando la madre está embarazada puede abortar. Las recaídas son frecuentes, no tan frecuentes que digamos, no, pero hay recaídas. Y además el que vaya a estado de portador crónico, que son también complicaciones de la tifoidea. Vean, aquí hay una perforación, por ejemplo, en el hilio terminal. Aquí se puede ver la perforación que produce la fiebre tifoidea, ¿no? Y esto, ¿no? Es una de las complicaciones. Vean, la expresión de Bacillus cereus por más de un año recibe el nombre de estado de portador crónico. En la fiebre tifoidea lo pueden hacer el 1 a 5% de los que enferman, sobre todo los mayores de 60 años. Y eliminan el antígeno B, o sea, el capsular. Es muy positiva en la serología. Y excretan más de 10.000, o sea, 10 millones serían, ¿no? 10 a la 7 de bacterias por gramo de heces o por bilis, gramo de bilis. Son sumamente contagiosos porque excretan harta salmonela por las heces los portadores crónicos. Por suerte no son muchos, ¿no? Y además son los mayores de edad sobre todo. En la no-TIFI, menos del 1% ocurre, sobre todo en las que tienen problemas biliares como cálculos, como colecistitis, pero en la tifoidea es el 1 al 5%. Bien, después de que has diagnosticado, has considerado si hay o no hay complicaciones, indudablemente tienes que hacer el tratamiento de lo que es la fiebre tifoidea. Y el tratamiento radica en esto. Reposo relativo no creo que se dé al paciente, sino el paciente de por sí hace un reposo relativo. Hace rato les he dicho que no es una enfermedad tan benigna como lo pintan aquí. En primer lugar, duele la cabeza terriblemente, es insoportable. El estado tóxico del paciente es bastante importante. Por eso siempre digo yo, el médico no necesita decir haga reposo, señora o señor, o el niño que haga reposo. Ellos automáticamente buscan la cama, buscan lugares tranquilos, sin ruido, sin mucha luz. Entonces, por eso decimos relativo, depende del paciente. Hay que fijarse en los cuidados nutricionales, en manejar bien los líquidos, no permitir que se deshidraten los pacientes. Y también es importantísimo el uso adecuado de antibióticos. ¿Qué pasa si no usan antibióticos y es una verdadera tifoidea? Esa tifoidea más o menos se autolimita en 3 a 4 semanas. Va a curar igual. No le das antibióticos, igual va a curar. En 3 a 4 semanas cura de por sí. Pero siempre la frecuencia de complicaciones va a ser más alta, ¿no? El cuadro va a ser más grave. Claro, los que se salvan y autolimitan lo van a hacer en 3 a 4 semanas. Y el otro es reconocer las complicaciones, ¿no? En estos 4 o 5 pilares se basa el tratamiento o el manejo del paciente. Hablaremos de los antibacterianos, que es lo que más nos interesa. Vean, cuando salió el cloranfenicol, empezó a usarse para tifoidea. Al poco tiempo, el 49, si no me equivoco, salió el cloranfenicol. A los pocos años ya habían reportes de anemia plástica por cloranfenicol. Entonces salió después la ampicilina, el año 61. Se empezó a usar la ampicilina. Al poco tiempo había mucha resistencia a la ampicilina, efectos secundarios como diarrea, y fue una bendición la llegada del cotrimoxazol en los años 70, 72, 73 más o menos llegó a Cochabamba. Y todos, por el miedo al cloranfenicol por la aplasia,
y porque la ampicilina ya estaba ofreciendo bastante resistencia. Felices porque la llegada del cotrimoxazol, pero el cotrimoxazol fue usado para todo tipo de infección sin medida, y muy pronto apareció la resistencia elevada. Y ha habido después bacterias, salmonelas, que han hecho resistencia a los tres, y a ellos se llaman multidrogas resistentes. Cuando resisten al cloranfenicol, la ampicilina y el cotrimoxazol, se llaman multidrogas resistentes. Tenemos otro arsenal para ellos. Por suerte ha salido las cefalosporins de tercera generación, sobre todo ceftriaxona y cefotaxima para los internados, cefixima para tratar en forma ambulatoria, las quinolonas, una bendición para adultos, sobre todo mayores de 12 años, a partir del norfloxacino, ciprofloxacino, una bendición. El astional no se ha utilizado mucho, yo no he visto utilizar mucho, es otro monobactámico. Pero sí la citromicina, cuando todo esto es resistente, a todo esto es resistente la salmonela, empezamos a usar la citromicina. Una droga que ahora está de moda en Vietnam, en Laos, en Camboya, en esos lugares donde hay cepas que son resistentes no solo a estos tres, sino también a muchos de ellos. En nuestro medio nos vemos todavía favorecidos porque con las cefalosporins de tercera generación nos mantenemos bien. Si ustedes ven el porcentaje de resistencia para el 2001, cloranfenicol de la Salmonella typhi, 1 de cada 5 ya eran resistentes, o sea, 21%. 1 de cada 5 también a la ampicilina, también al cotrimoxazol. O sea, es alta la resistencia a los 3 primeros antibióticos usados. Por suerte, cuando das ácido clavulánico con amoxicilina, mejoras esa situación, bajas la resistencia a 5%, la ceftriaxona, por ejemplo, resistencia baja. El ciprofloxacino hasta este año no había resistencia a ese medicamento, pero sí al ácido nalidíxico, que es otra quinolona, ¿verdad? Y las tetraciclinas en pediatría no se utilizan mucho, más o menos la resistencia va como van para el cloranfenicol y todo eso. Pero este cuadro es bien, no todavía, este es de Bolivia para el año 2007. La resistencia a la ampicilina, cotrimoxazol, más o menos era 1 de cada 4 hacían resistencia. 25%, 24%. Y al cloranfenicol, pequeño porcentaje de resistencia, 3%. Según esto, la mejor droga hasta aquí de todas estas sería el cloranfenicol, ¿verdad? Claro, porque la resistencia al ciprofloxacino marcaba 3%, a la cefotaxima 6% y al ácido nalidíxico 15%. Pero el problema es que cloranfenicol no usamos abiertamente en todos los pacientes. ¿Por qué? Por el riesgo de la aplasia medular. Y ese hecho de que se haya dejado de usar el cloranfenicol desde hace más de 30, 40 años atrás, ha hecho que la resistencia también vaya bajando, ¿no? Y llegue a un 3%. Bueno, esto es desde el 99, pero más antes la resistencia era 20%, también ha ido bajando. Este cuadro es bien interesante. Aquí dicen cloranfenicol, cotrimoxazol, ampicilina o amoxicilina, ceftriaxona, cefixima, ciprofloxacino, acitromicina y astional. Y aquí dice falla clínica. ¿En cuántos clínicamente falla este medicamento? Falla microbiológica, en cuántos no se puede esterilizar los cultivos. ¿En qué tiempo tarda cada antibiótico en bajar la fiebre? ¿Y cuántos ofrecen recaída o se vuelven portadores? Si nosotros analizamos, el mejor medicamento considerando todo esto es el ciprofloxacino. Primero, te baja la fiebre en menos tiempo que el resto. Casi 4 días tarde. 4 días más estás con fiebre. Pero los niveles de falla microbiológica, clínica, recaídas y portadores son relativamente bajos. Por eso este es el medicamento de elección en adultos para fiebre tifoidea, no en niños, porque en niños no se puede usar ciprofloxacino, norfloxacino. El cloranfenicol, si se fijan, también tenían falla microbiológica baja, pero las recaídas y estado de portador era muy alto y la resolución tardaba 5 días y medio para bajar la fiebre. El cotrimoxazol, 6 días, la ampicilina, amoxicilina, más de 6 días.
Y los medicamentos más seguros, por los menos efectos secundarios, son la ceftriaxona, sobre todo utilizamos en pacientes internados, y la cefixima, casi 7 días tarda la cefixima. Cuando entran al hospital pacientes con fiebre tifoidea confirmada por cultivo, por todo eso, les damos ceftriaxona y esperamos que sigan con fiebre alta 6 días más. Y el séptimo día con alto de magia, ¡pum!, va. O con cefixima en forma ambulatoria. Pero los niveles de cefixima, falla clínica, falla microbiológica, recaídas, portadores, no tanto portadores, hasta aquí son relativamente altos. Pero a pesar de eso, en nuestro medio, la droga de elección en pediatría, por lo general, es la cefixima para tratar en forma ambulatoria. En niños estamos hablando, es pediatría la materia. Y la ceftriaxona para tratar a niños internados. Eso métanse en la cabeza. Ya no se usa cloranfenicol por el miedo a la aplasia medular, aunque en nuestro medio sigue siendo de elección en algunos programas. Cotrimoxazol por la resistencia a la ampicilina. Ciprofloxacino por los efectos tóxicos. No podemos usar un medicamento que es relativamente tóxico, o por lo menos potencialmente tóxico para niños. O la citromicina, que lo mantenemos de reserva, ¿no? En la escuela nunca hemos usado. Acuérdense, son preguntas de examen eso. De modo que si tenemos una salmonella tífide por medio y queremos tratar, seguramente pensamos en cloranfenicol. Yo también pienso en cloranfenicol, sobre todo porque es de elección en pediatría acá en nuestro medio. Pero esto ya se va perdiendo. Creo que ya ni en el Viedma, ni en la calle, en ningún lado ya es de elección. ¿Ya? Yo inmediatamente pienso esto en la aplasia medular, que es relativamente raro, pero existe. Por eso no le daría. Si voy a pensar en ampicilina, amoxicilina, estas dosis, seguramente voy a pensar las resistencias. ¿Qué pasa? Voy a dar ampicilina, voy a curar a 3 de cada 4 pacientes. Muy bajo, ¿no? Lo mismo con el cotrimoxazol. Pero si conozco la sensibilidad y me dicen que es sensible, a ojo cerrado le voy a dar esto, le voy a dar esto. Los anticuerpos para respetar, generalmente no lo. Después la ceftriaxona, les diré que a pesar de su costo, dando en niños 60 miligramos kilo peso día de ceftriaxona o cefotaxima, 100 miligramos kilo peso día, o en adultos 1 gramo cada 12 horas por más, o cada 6 horas, cada 12 sería ceftriaxona y cada 6 cefotaxima. Está bien indicado en los casos de internación, en los casos graves, pero también hay que considerar el grado de resistencia que ya puede ir apareciendo, ¿no? Y la cefixima es la droga de elección, es la droga que utilizamos en todos los hospitales, a 20 miligramos, no a 8 como en infección urinaria, 20 miligramos kilo peso día, o en niños mayores o adultos 400 cada 12 horas. Buena alternativa. A veces están recibiendo ceftriaxona internados, se van de alta, continuamos el tratamiento con cefixima. Y además por vía oral, ¿no? Ahora, ciprofloxacino, es cierto, si el niño es mayor de 12 años, es un adulto, caramba, el ciprofloxacino tiene muchas bondades. Por ejemplo, una erradicación alta de la salmonela. Hay poco porcentaje de recaídas y la fiebre te baja más rápido. Y el tratamiento es más corto, 5 a 7 días. Por eso en mayores de 12 años es la droga de elección. 12, 13 años diría yo. Si yo tengo un paciente con 14 años que me viene y le diagnostico tifoidea, no voy a pensar en cefixima, cloranfenicol, y directamente le doy ciprofloxacino, porque es la droga de elección a partir de la pubertad, sería ¿no? Pubertad, adolescencia, ¿ya? Por todas estas bondades, ¿no? Poco tiempo de tratamiento, 5 a 7 días con cloranfenicol, tiene que ser 14, con ampicilina 14, con cotrimoxazol 10 días. Vean, son solo 5 a 7 días. Además, no vas a esperar 6 días con cefixima o más, 7 días a que baje la fiebre. Al cuarto día ya te empieza a bajar en crisis. No hay casi recaídas y la erradicación es alta. Para adultos, ideal. Pero los efectos secundarios en los niños menores de 12 años también hay que considerar, por eso no damos mucho. Y la citromicina en realidad es buena droga porque solo
Da 7 días de tratamiento, una dosis al día de 8 a 10 miligramos. Bien cómodo, ¿no? Uno al día durante 7 días. El costo ya ni siquiera es elevado. Pero nosotros pensamos en esto. Algún día cuando haya cepas resistentes a todo lo que están desde aquí para adelante, atrás, seguramente no sé si es atrás o adelante, adelante sería. Vamos a empezar a usar la citromicina. Y el otro punto es la prevención. ¿Cómo prevenir la tifoidea? Bueno, ya lo hemos hecho, ¿no? Hemos mejorado el sistema de salud, la disposición de excretas. Se han hecho programas para el cólera, cuando había cólera en Bolivia en los años 91, 92, a preparar bien higiénicamente los alimentos, a hacer cocer el agua y todo lo que es progreso, ¿no? Para cada pueblo, disposición de excretas, agua potable en las casas, todo lo que es educación junto con progreso, seguramente llevan a prevenir este tipo de enfermedades. Desde que llegó el cólera hay menos diarreas y menos salmonelas y menos hepatitis, o sea, menos transmisión fecal-oral, porque de algo nos ha servido esa epidemia que hubo del cólera en nuestro medio. A no consumir cosas crudas y peor todavía, cosas potencialmente contaminadas con cualquier microorganismo cuya ruta de ingreso sea la boca a partir de las heces fecales, ¿no? Y las vacunas, ¿no? Entonces, imagínense, antes seguramente las excretas allá por la Maica, por el aeropuerto, todo lo que era de esa alcantarillado se iban al río y más allá se bañaban niños. Después habían también aquí por el estadio, no del estadio, más abajo, fábricas ahí por el puente de Quillacoyo, fábricas, curtiemes que botaban basura al río Roche. Y habían pozas para bañarse más allá en el río Roche. Indudablemente eran pocos limpios. ¿Sí? Por lo tanto, disponer bien todo esto va a ser efectivo. Y las vacunas, la primera que salió era en base a la bacteria muerta, inactivada por vía física, el calor, o por vía química, la acetona. Se daba intramuscular, pero era poco efectiva, por eso no ha ido avanzando mucho. Y muchos efectos secundarios, como dolor en el sitio de inyección, edema, síntomas sistémicos como fiebre, cefalea, ya no se usan porque ha sido reemplazada por esto. Esta sí ha tenido uso masivo, sobre todo en las personas que viajaban a lugares donde hay todavía brotes de tifoidea. En base a una bacteria viva, es la cepa T21A. Se podía usar desde los 6 años de edad adelante. Y se administraba 4 dosis, el primer día, el tercer día, quinto día, séptimo día. Y refuerzo cada 5 años, porque a los 5 años ya bajaba la inmunidad al 50%. Pero a los 3 años todavía se mantenía en 96%. Después apareció una vacuna en base al antígeno B, o sea, capsular, de la Salmonella Typhi. Y este se podía administrar desde los 2 años de edad ya, por vía parenteral. Y vean, se ponía una sola dosis. Hoy me pongo y después refuerzo cada 2 años. O sea, cada 2 años tenías que poner. Porque a los 2 años bajaba la inmunidad al 60%. Hasta que apareció este antígeno B, pero conjugado a una proteína. ¿Cuál era esa proteína? La exotoxina A de la Pseudomonas aeruginosa. Esa exotoxina de la Pseudomonas no era patógena, pero sí era buen portador para el antígeno B para mejorar la inmunidad, la respuesta inmunológica. Y además podías dar a menores de 2 años, porque ellos, como estaba con proteína ya mezclada el polisacárido, entonces accionaban bien antes de los 2 años de edad. Y una protección del 92%, imagínense, por vía parenteral, y podías poner refuerzos cada 2 años, ¿no? Este está en boga, ¿no? Pero en nuestro medio todavía hay en base a bacterias atenuantes vivas. Y en el mundo también se sigue utilizando eso. Ese es el tema, creo. No es difícil, es bonito, ya les he dicho.
siempre va a ser útil este tema. Útil para las 19 personas que están colgadas a la clase, ¿no? Esa es la pena también, porque, bueno, les agradezco a ustedes de que estén en clase. Siempre se aprende algo. Ya se van a dar cuenta después, porque son como 200 alumnos, creo, 150, y asisten a clase 18, 19, eso no está bien, ¿no? Hasta de una clase malísima se aprende. Por eso les felicito a los que están presentes. Seguramente son mis alumnos o exalumnos del anterior grupo nomás, pero ni modo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les ha quedado claro? ¿Han escuchado bien por lo menos? A ver, confírmenme. Sí, doctor, se escuchó bien. Hola. ¿Se ha escuchado bien, no? Sí, doctor. Gracias, Noelia Toro Coaquira, había sido. Bueno, bien, vamos a hacer en base a la charla también las preguntas, todo eso que hay que dar, ¿no? Bueno, chicos, nos vemos de aquí a 2 semanas, creo, con fiebre reumática ya también. Tengan buena tarde, que estén bien y vayan a reposar después de su examen de nutrición, creo. Hasta luego. Gracias, doctor.